Hola, queridos conspiradores en casa, conspiradora. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues el otro día nos quedamos con mucha tinta en el tintero cuando analizamos el segundo bicentenario de la independencia de México. Entonces, pues vamos a darle. A remojar la pluma. Y además, exactamente, como no fue la consumación en el día determinado, tampoco el programa completo fue determinado. Entonces, claro. Por eso lo hacemos otra vez. Otro más. Es que sí, o sea, sí hay dos fechas. O sea, tú insistes. Sí, insisto, porque... ¿Te lo tatuarías? No, me tatuaría algo así como una águila republicana. Ah, no, esa ya la tengo. Pero ahorita vamos a discutir por qué creo que no determina, pero sí marca. Y hay personajes que hay que recuperar, hay que hablar de Félix María Calleja, hay que hablar también de lo que significó en la vida de Iturbide y cómo es que un realista recalcitrante, incluso tachado de asesino, consuma la independencia Iturbide. Y bueno, y descanse en la Catedral de México. Así es. Bueno, salud. Salud. Bueno, yo creo que uno de los grandes redactores de la historia oficial de México es Luis Echeverría. Y digo Luis Echeverría porque él declaró que... que vive y que no ha pagado sus crímenes. Que vive... Paréntesis. Entre paréntesis, ¿verdad? Exactamente. Bueno, dijo que el padre de la patria era Vicente Guerrero. E inclusive mandó un decreto y bueno, y su nombre está con letras de oro en el Congreso de la Unión. Entonces, aquí comenzamos, ¿no? Porque a mí me llama mucho la atención que en la batalla de Zapotepec, porque es una batalla en la que se libra entre Iturbide y Guerrero, el que gana es Guerrero, no gana Iturbide. Cuando se dice es que es el abrazo de Acatempa por la paz, sí, los dos estaban ya muy hartos de la guerra, pero no perdamos de vista esa batalla, porque en esa batalla Guerrero es el que gana. ¿Y qué sucede cuando ya finalmente se suscribe los tratados de Iguala? Bueno, viene ya el ejército trigarante desfilando en la Ciudad de México, pero ¿qué creen? Que Guerrero no parte, no encabeza el desfile junto con el caballo blanco de Iturbide, sino que él va hasta atrás. Y después tampoco firma el Acta de Independencia de México, Vicente Guerrero, que bueno, me parece elemental que si había ganado finalmente dentro del abrazo de Acatempa, como decía Benito, que nunca hubo abrazo, pero bueno, la realidad es que de esta conciliación finalmente militar y política era obligatorio que Guerrero apareciera. Pero el que no habla aparece. Dios no lo oye. Y no aparece. No, y el sapo que se tuvo que tragar Iturbide de tener que firmar y buscar apaciguar a Guerrero, eso no se le puede quitar, porque un Iturbide que ya lo había cesado el propio ejército realista por tejesmanejes y por malos manejos y por corrupto, había sido un discípulo de Félix María Calleja, aquel que había perseguido a los insurgentes, regresar porque Apodaca lo invita tienes que poner en paz a Guerrero. Ese sapo para Iturbide debió significar, abrazo o no, era una pieza importante, Guerrero, muy importante para lograr continuar. Entonces eso no se le puede quitar ni a Guerrero para nada. No, y también estaba ahí Bravo y también estaba el propio... Sería Victoria. Guadalupe Victoria, sí. Entonces, digo, era un grupo muy importante. Lo curioso es que no aparezca ya Guerrero. A mí me llama mucho la atención que en el Acta de Independencia no aparezca Vicente Guerrero, pero bueno, ese ya es otro asunto. Pero yo creo que lo que tenemos que ver es también, volviendo a lo que decíamos el otro día, en relación a la Constitución de Cádiz, en la Constitución de Cádiz desaparece la figura del virrey. Entonces, si desaparece la figura del virrey, ¿qué le quedaba a las colonias? ¿Cómo se iban a organizar las colonias si se desconocía la existencia jurídica y política del virrey? Pero se le llamaba jefe político superior. Y que O'Donoghue llegó con ese espíritu, porque llegó con un espíritu conciliador. Más que con ese espíritu, con ese cargo. Además, pero ya muy hecho a la idea de que no era el virreinato. No había forma de salvarlo. Exactamente eso. O sea, no había forma de salvarlo. Y suceden cosas curiosas poco después de la consumación de la independencia. El 3 de octubre, la Capitanía General del Sur, o sea, Honduras, Guatemala, El Salvador,
se pliegan al imperio mexicano, que también es un tema ahí como curioso, ¿no? Sí, se suman, claro. Se suman al imperio mexicano, encabezado por don Agustín de Iturbide, que tardó muy poco tiempo en consumar la independencia y en convertirse en emperador de México. Yo creo que ahí es donde hay que reconocerle a Iturbide. Pudo haber sido un hijo de la fregada anteriormente. Colmillo. Pero en ese momento ya leyó que todo el mundo estaba cansado. Los propios insurgentes, yo creo que los insurgentes han de haber dicho, güey, yo no quiero ir en la vanguardia. Voy hasta atrás echando ahí una chelita con mis hombres. No pasa nada. Ah, ¿quieres firmar? No, firma tú, güey. Ya, fírmale tú el acta de la independencia. Yo me regreso a los Breñales del Sur. Claro, porque además la firma de los tratados de Córdoba... Es como si estuvieras hablando de Emiliano Zapata, que hizo exactamente lo mismo, a pesar de que entra con Villa en el desfile, no se quiere ser. Oye, y que después no le va nada bien a Guerrero ya en la oficina. Él no era un hombre de leyes ni oficinas, ni muchísimo menos, ¿no? Cuando ya es presidente tampoco se siente bien, digamos, en el tema de gobernar. Era arriero, había sido, en fin. Tenemos un hashtag, la independencia sirvió para... darnos esta patria. Venga. Pero es curioso que en la historia política de México, porque llama muchísimo la atención la oposición, ¿no? Es decir, ¿cuál podría haber sido la oposición de Iturbide? Bueno, sí se dio en el Congreso y tan se dio que decidió clausurar el Congreso, como lo hizo también muchas veces Santana. Pero después no vemos clara una oposición más allá, digamos, del sometimiento del clero católico, porque el clero católico es finalmente que sigue gobernando, pero la oposición no la vemos, tampoco la vimos con el propio Porfirio Díaz, tampoco la vimos durante la dictadura perfecta, tampoco la vemos hoy. Entonces sí es curioso ver qué sucedió a partir de 1821, cuando finalmente somos ya un país independiente. Se acaba el imperio de Iturbide, pero continuó el imperialismo. ¿Por qué? Porque por la vía de los hechos lo que cambiamos fue, como tú decías el otro día, bueno, echamos a los españoles, sí, pero se quedaron los criollos, que eran pues prácticamente los hijos de los españoles. Que estaban agraviados desde las reformas borbónicas. Ese es el asunto de los criollos, por eso se creían merecedores de gobernar el país consumada la independencia. Claro, y arraigados. Por eso tampoco pensaban en el pueblo. ¿Por qué iban a pensar en el pueblo? Como tampoco lo iban a pensar los españoles avecindados en la Nueva España si hubieran ganado. Sí, claro. O sea, no había lugar como para la idea social. Y como tampoco los finalmente caudillos de la revolución pensaron en... Oye, porque en los tratados de Córdoba, vámonos un poco en 1821, pero al mes de febrero, Ese es el plan de Iguala. El plan de Iguala. En el Córdoba ya cuando Don Ojú dice que llega es de agosto. No, lo que me refiero es en febrero. Tampoco el plan de Iguala tiene un carácter social. Absoluto, no es esa idea que nos venden de la independencia, que quitarnos el yunque y el yugo español, porque no. Entonces, cuando tú quitas a un elemento como Iturbide de la historia, por eso no se comprende este proceso de consumación al 100%. Ver los tratados, digamos, el plan de Iguala y el espíritu de los tratados de Córdoba, todo está perfectamente encaminado a estos criollos, mexicanos, llámale como tú les quieras llamar, que no están más que pensando en sus propios intereses, nada más. Déjame decir algo, perdón, que la justicia social sigue siendo una asignatura pendiente en esta patria desde la consumación de la independencia y hasta nuestros días. No hemos logrado equilibrar esa balanza. Pues no, es que cuando llegue Iturbide al poder, 98% de los mexicanos no sabían leer ni escribir. ¿Por qué? Porque otra vez vuelve a lo mismo. El clero, a través de las escuelas, capacitaba a los hijos de los españoles, pero no capacitó a las masas indígenas. Si ustedes ven, por ejemplo, la Universidad... la Real y Pontificia Universidad de México, pues era muy pequeñita.
decir, y claro, en el Y no interior cualquiera entraba. No, y no cualquiera, por eso es lo que digo, ¿no? Entonces, la educación se concentró en los criollos. Y claro, cuando viene la independencia, ¿quién continúa con el poder? Pues los que tienen conocimiento. ¿Quiénes eran? Los criollos. Y por eso, lo que tú estabas diciendo, Benito, ¿dónde quedó la justicia social? La evolución social de este país se quedó estancada. Hoy en México hay 60 millones de mexicanos en la pobreza. Por eso es tan desesperante que tú dices, bueno, la revolución sirvió precisamente para generar más riqueza, para distribuirla, para que haya una vida más. Tampoco, pero la independencia tampoco. Y no quiero ponerme en un extremo. O sea, entonces el hashtag es válido. La independencia sirvió para... Bueno, ¿para nada? No, para crear nuevos procesos. Sí, bueno, muy bien. pero a ver, otra cosa Ay, eso es como de maestro. que estás diciendo Para ahorita, crear nuevos Paco, procesos. estás Pon la hablando, mano así. estás poniendo el punto importante en la educación. Lo estamos viendo con ojos del presente. No es que todo mundo fuera a las universidades. Para empezar, las mujeres estudiaban en casa de las amigas. Las mujeres no se educaban ni siquiera en una escuela. La amiga de la vecina te daba aritmética básica, te daba saber leer y escribir y otras cosas que eran muy útiles para la vida de las mujeres en esos contextos. Tampoco es que se esperaba que las masas, como tú dices, tuvieran esa educación. No, y durante 300 años fue así, lamentablemente, pero por otro lado se recreó la vida cotidiana, se recreó la economía y un montón de cosas que sí nos dan el arraigo a lo que es México, porque también nos da por no hablar de esos 300 años previos, pero es ahí de donde venimos, creemos las cosas, nos gusta, no nos gusta. Y por eso, para el proceso de esta independencia, hay que leer mucho virreinato, justamente para comprender por qué quiénes eran los que estudiaban, quiénes no estudiaban. Por eso, pero cuando finalmente se da la independencia, digamos, por aceptar una fecha, 1821, como que se te antojaría que un proceso evolutivo político y un proceso evolutivo educativo. Social. Entonces, claro, cuando finalmente corremos al tirano a Porfirio Díaz a punta de bayonetazos a Veracruz, 85% de los mexicanos no saben leer ni escribir hace un siglo. Entonces, claro, si no sabes ni leer ni escribir, ¿a qué país puedes aspirar en materia de bienestar? Pero ahí era un fracaso compartido de la monarquía y la república. Pues por supuesto. Eso nos Te voy a dar un punto. Sí, Bien. o sea, ya éramos México, eso es una cuenta ya de nosotros. La independencia sirvió para, creamos las estructuras políticas. Bueno, pues se intentó con una monarquía constitucional con Iturbide y fracasó. Y después copiamos todo un sistema presidencialista importado de los Estados Unidos, para lo cual no estábamos preparados. La tradición mexicana era una tradición monárquica, imperialista. Lo cual no significa que nos quedáramos siempre en la monarquía. Yo pienso que el proceso natural hubiera sido monarquía constitucional moderada y al cabo de unos años hubieras terminado siendo una república. Sí, que para ¿Qué ahí fue van lo los que acabó vientos del mundo. sucediendo? No, porque tú lo que hiciste aquí, digamos que rompiste el continuo histórico. Ajá. Entonces tenía que haber una evolución, porque lo que haces es terminas con la monarquía y al otro día eres república. A ver, ¿qué preceptos? Si hoy eres católico y te duermes y mañana dices soy judío, ¿qué preceptos del judaísmo conocerías? Pues ninguno. Pero de todas maneras tú practicas. Me pongo, ¿cómo se llama? El que es como el que en la religión católica se le llama el solideo. Bueno, o lo que sea. Capele se llama. Pero ese es en el catolicismo. Judío, no. Bueno. Sí, pues me lo pongo para ir al fútbol, o me lo pongo, no sé. Es exactamente igual. No tenían ni idea de que era una república, ni qué era el Estado libre y soberano. ¿Qué propició esto? Que construyeras entonces un país amorfo, llamándose república, pero los estados libres y soberanos no funcionaron como funcionaba en Estados Unidos, que llevaba 200 años siendo libres y soberanos las 13 colonias. Teníamos ahí un ejemplo. Sí, pero yo sí. A ver, Bueno, o sea, la educación que tiene tu ciudadanía para aceptar ciertas cosas proviene de una evolución. sí, yo insisto en que prefiero las repúblicas a las monarquías. Pero es que había pase un lo que otro pase. Claro, pero esa es tu utopía de, ¿cómo digo? Idealismo trágico. Sí, pues, claro, cualquiera quiere división de poderes y todo.
En la realidad Cualquiera no, porque así. tú todo el tiempo estás diciendo que tendríamos que haber pasado por la monarquía. Teníamos que haber pasado mucho más, porque si no, entonces pasó exactamente el remedio de república que tuvimos hasta que llegó Juárez. Pero entonces el hashtag sería... Juárez, para hacer la república nos invaden 2 veces. Entonces hashtag la independencia sirvió para darnos cuenta que cómo nos queríamos organizar y que sí éramos algo completamente distinto en el pero mundo. no vas a poner todo eso de hashtag. No, bueno, pero esa es la respuesta. Sí lo voy a poner, le voy a Son decir más de 260 a Twitter. No caracteres. importa, pero esa es la idea, darnos cuenta que éramos algo diferente. Para eso sirve la independencia. Nos tardamos muchas décadas en decir cómo organizarnos. No se vayan, acompáñenos a consumar la independencia después de este corte. A ver, si te pones a ver, el presidente Biden hoy en día es el presidente número 46. Ahí está. Nosotros, si tomamos en cuenta desde Desde 1824. Las elecciones de Díaz y Sí, de bueno. Santana. No, desde el 24 hasta el 55 que cae Santana son como 43 presidentes. Eso es, pero aquí estamos hablando de 46 en 250 años. Pero ahí hablamos de inestabilidad. No, pero ahí exactamente es a lo que yo me refería. No me Ahí habías te da- golpeado, ¿eh? Ni el dedito así. Con el dedito. Ahí te das cuenta, ¿sí? Oye. Ahí te das cuenta que ellos traían toda esa formación democrática desde que se fundan las 13 colonias. Pero además estaban acostumbrados a debatir las ideas en los parlamentos, en Nosotros también, pero en los a tiros. congresos. ¿Sí? Bueno, ellos también tienen una cuenta pendiente. Ahorita que estamos hablando del tema social, el tema de los pueblos originarios No, o bueno, las 13 no, colonias. bueno. O sea, tampoco podemos Pero por ellos idealizar. no es tema, ¿eh? No, ellos no es tema, pero Pero para la todas las historia. reservaciones Perdóname, pero sí es un. Y yo con mi dedito, yo creo que sí es un tema, porque también nacen con una herida terrorífica, que es el tema de la La esclavitud. destrucción. Y es el tema del racismo a la raza negra, y esto es un tema presentísimo hoy en los Estados Unidos y Absolutamente, pero lo que empieza voy ahí. es que no les pese el pasado. Pues deberían de hacer un Yo análisis prefiero eso y que entonces hoy se en discuta. aras de la modernidad. en aras de su Híjole, progreso. es que exactamente. De la revolución industrial Aquí y das de cuenta, cuando conmemoramos los 500 años parecía que mi papá había peleado del lado de los tlaxcaltecas, carajo. O sea, 500 años. ¿no? No, o sea, son cuántas generaciones, 20 generaciones y seguir jodiendo con que es que los hicieron, es que los aztecas. Por favor, o sea, no hemos sabido darle vuelta a la página de la historia. Cerrar Sí, heridas. Los Sí, gringos revisar. tampoco. Si te pones a ver lo que pasó en las elecciones en los Estados Unidos cuando Trump tuvo que entregar el poder y que tomaron el Capitolio, pues ahí te das cuenta de los famosos Redskins. Ese es el Estados Unidos profundo y terrible. Exacto. Que en cualquier momento vuelve a explotar. Exactamente. Que ahí son queda. heridas también de su pasado y de su Que historia también, no perdón, entendida. y voy a decir algo que, a pesar de la revolución industrial y la modernidad, sigue habiendo un problema de justicia social en Estados Ah, Unidos. no, claro. ¿Eh? A Sin ver, no duda. hay ningún país que no lo tenga. No hay ningún país Claro, que no lo tenga. Claro. ¿Viste? Ese silencio Es que nos quedamos conmovedor. pensando. Ese silencio de estamos jodidos. No, pensando Sí, chin. si ¿Y ahora qué Escandinavia, hacemos? si... No, pero volviendo a esta otra celebración, que sí me parece que es una conmemoración importante y sí me parece que hay que celebrarlo por todo lo alto, porque son 200 años que no siempre estuvo tan seguro que fuéramos México, y que después de la intervención y que se pierde la mitad del país y de que a lo mejor ganaban los conservadores y ganan los liberales, yo creo que la independencia, y es el momento para decir, sí, tenemos patria. Y hubo muchas generaciones que se aventaron a morirse, a luchar por ella, y aquí está. Y creo que la responsabilidad es que, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? No quiero sonar como a John F. Kennedy, que vas a hacer tú por tu patria, pero ¿qué vamos a hacer en estas cuentas Si pendientes? tú citas a Kennedy, yo cito a José Emilio Pacheco. Sí, también. No amo a mi patria, su fulgor abstracto es inacible. Y lo que dice Pacheco en ese maravilloso poema que se llama Alta Traición es amas lo cercano, los paisajes, la forma, la gente. ¿No? La patria es un concepto inacible, sin lugar a dudas. Exacto. Complicadísimo. Sí, Filósofo francés que decía, Batailler, cuando decía, el peor castigo que se le puede imponer a los mexicanos es que se autogobiernen. Es una sentencia terrible. Y claro, Y equivocada. bueno,
Por eso nos toca a estas generaciones, Benito. Estoy contigo, Benito, porque hay que desmentir todo eso. La construcción de una nación es un proceso científico de prueba-error. O sea, porque solamente de esa manera, la prueba-error es lo que te lleva hacia pero a ver, yo te diría, las condiciones necesarias. Hay un punto que para mí es muy importante que se dio en toda la historia de México. ¿Por qué hemos sido incapaces de construir un Estado de Derecho? Porque ya cuando construyes un Estado de Derecho y se aplica la ley, entonces las situaciones cambian. Ya vimos ahora, por ejemplo, en el Perú, ya van 4 presidentes, expresidentes encarcelados. O sea, un Estado de Derecho es el que permite precisamente ya la detonación de la justicia social a la que tú te referías. Claro, y yo veo de la mano que no hemos podido construir una democracia, y al no haber podido construir una democracia, tampoco hemos podido construir un Estado de Derecho. Va de la mano, creo yo. Pero no hay democracia, no hay Estado de Derecho. Yo creo que la democracia está construida y consolidándose. Yo creo que tiene que ver más con los caudillos y con los procesos sociales de cómo hemos vivido la historia. Pero con nuestra idiosincrasia, que no siempre nos vamos como por el lugar correcto. Nadie resiste un cañonazo de 50. No, pero yo no diría la idiosincrasia, porque entonces es como determinista. Exacto. Pero te la puedes cambiar, está viva. La idiosincrasia, no, pero es la idiosincrasia heredada, de generaciones que no se las podemos quitar. Nos toca a las generaciones que estamos ahora realmente decir, no es una cuestión de idiosincrasia, es una cuestión que la podemos cambiar. O sea, no somos eso, somos otra cosa. Exacto, porque lo que voy es... Yo creo que no somos eso. Exacto, la democracia, yo también. Lo que te da es el poder escoger, y escoges desde el día a día, ¿no? Pero ¿Cómo fíjate, te vas a conducir? es que sí va de la mano. Compara, y sé que las comparaciones son odiosas, ¿no? La democracia alemana o inglesa con la democracia nicaragüense. Es decir, donde no hay democracia, no hay Estado de Derecho. Por eso insisto en el tema. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer los mexicanos, y lo hemos venido o tratando de hacer desde el siglo XIX, es construir una democracia. Ahora, pues se sentaron ya los cimientos. Yo te diría que a partir del momento en que el presidente Zedillo perdió el control del Congreso en 1997. Ese es un proceso. Es un proceso. Y yo creo que, por ejemplo, en este asunto del Estado de Derecho, cuajó en la conciencia de la ciudadanía que sí tenemos un sistema electoral en el que se puede confiar. Sí, claro. Totalmente. Puede ser excesivamente caro, puede ser demasiado burocrático, pero la gente confía, a pesar de lo que diga el gobierno, los partidos políticos, a pesar de que se han cansado de tratar de dinamitarlo todos, la ciudadanía cree en sus ciudadanos contando los votos el día de la elección y llevando el recuento y todo. Pero perdón, Charo. Todas las democracias son imperfectas. No, pero qué importante detonar esa institución que durante siglos ha costado tanto tiempo en México, y que la sociedad respete a ese árbitro. Me parece que ese es un gran avance, porque no se ve en ningún lugar de la historia. Pero yo creo que nos merecíamos, o por lo menos hubiera sido un ideal, empezar la construcción de un Estado de Derecho a partir de la independencia de México, de 1821. Sí, pero a ver. Es un ya sé, digo, me adelanto, ya se lo cedo, pero digo, no era un ideal. No, pero no es por ahí. Nosotros somos un pueblo maldito, de aquí hasta la eternidad, sí. No, pues no estás diciendo que la idiosincrasia no. Acabamos de decir lo contrario. No somos eso. Tranquilos los dos. ¿Cómo dice tu mamá? Decía tu ¿Sabes mamá, por qué Benito? somos un pueblo maldito? Porque matamos a los padres fundadores. Y a los hijos fundadores y a los nietos fundadores. O sea, y no digo de Hidalgo, porque ese era un forajido. Sí, Hidalgo era un forajido cuando lo fusilan, y Morelos igual. Los dos hombres que se encargaron al final de llevar ese proceso a feliz término fueron fusilados por la clase política. Claro que estamos malditos. Y luego la revolución, que ¿Y por qué también es tan fusilamos importante a todos? entonces ahora el árbitro electoral? Porque la sociedad civil ya depositó para que no se maten en instituciones. Y en leyes. Exactamente. Y tuvimos unas elecciones en el 2018 que nadie cuestionó. Y las elecciones del 2012, bueno, las podían haber cuestionado, pero bueno. No, esa es la otra. Los actores políticos no saben jugar con las reglas de la democracia. Si no ganan, es fraude. Si ganan, maravilloso. Besos al INE, besos al IFE, besos a los consejeros. Pero vamos a los dos cortos son largos. A los dos orígenes del problema. El primer origen es la falta de una democracia a partir de 1821. Democracia participativa. Sí. Pues sí.
Y luego la construcción de un Estado de Derecho. Y luego la construcción de un sistema educativo. Pero entonces mi punto abona en ese aspecto. ¿Cómo ibas a construir una democracia participativa en 1821 si nadie tenía idea de qué era una democracia participativa? Sí, claro. Por eso la idea era continuar por lo pronto con una monarquía constitucional. Perdón, Benito. Del pronto, Me escuece. Es que nuestra tradición virreinal era esa. Era la de un virrey que gobernaba sin parlamento y gobernaba de acuerdo. Bueno, y antes de eso teníamos un imperio mexica. Pero además nada más piensa con el padrón electoral de 1821. No es que fuera como ahora que estamos inscritos todos, ve y saca tu credencial. Votaban nada más los que tenían propiedades, los hombres. Y los que pagaban impuestos. Los que pagaban impuestos. Entonces estamos hablando de una democracia que ni siquiera existía todavía. Y si te vas a los Founding Fathers norteamericanos, tampoco es una democracia actual, es la misma. Pero nos tardamos mucho en construir nuestra democracia, y nos tardamos muchísimo en construir nuestro Estado de Derecho, y nos tardamos muchísimo en construir un sistema educativo. En 200 años no construimos. Sí, bueno, no quiero llegar a los extremos. Entonces la independencia sirvió para una pura y dos con Bueno, yo creo que 60 millones de mexicanos en la pobreza es el mejor resumen de los últimos 200 años. Hashtag la independencia sirvió para, y ustedes llénenlo en casa porque nosotros aquí el país hemos acabado. Por lo que a hemos pesar de todo construido. estamos de pie. Eso.